Causa por una causa. Un podcast de la Certificación de Atención Humana en Salud. Ser humano con los pacientes y sus familias es la nueva frontera. Hola a todos, yo soy Ángela Piedad. Bienvenidos a un nuevo episodio de Causa por una causa. Este podcast tiene como punto de partida un fragmento del libro El acontecimiento, de Annie Ernaux, escritora francesa y Premio Nobel de Literatura 2022. El acontecimiento cuenta de modo testimonial el aborto al que se sometió cuando era estudiante. Narra con gran valentía, concisión y belleza los hechos ocurridos en enero de 1964. Esta semana, precisamente, se habrán cumplido 61 años de aquel acontecimiento. El libro se publicó en el año 2000. Hubieron de pasar más de 30 años para que la autora entregara al mundo esa historia. En sus propias palabras, una experiencia humana total de vida y de muerte. Los fragmentos que escucharemos tienen lugar una vez que Annie, narradora y protagonista, se ha practicado un aborto clandestino. La abortera la ha enviado de regreso en el tren y entrada la noche, en la residencia de estudiantes donde vive, comienza a desangrarse. Con la entrada en escena del médico de guardia, comienza la segunda parte de la noche. De ser una experiencia pura de vida y muerte, se convirtió en una de exposición y juicio. Se sentó en mi cama y agarrándome por la barbilla me preguntó: ¿por qué lo has hecho? ¿Cómo lo has hecho? Responde. Me miraba fijamente con los ojos brillantes. Le supliqué que no me dejara morir. Mírame, júrame que no volverás a hacerlo nunca más. Como me miraba de esa forma enloquecida, pensé que sería capaz de dejarme morir si no lo juraba. Sacó su talonario de recetas y me dijo: irás al hospital Hotel Dieu. Repuse que prefería ir a una clínica. Repitió con firmeza: al hospital Hotel Dieu, haciéndome ver que aquel era el único lugar al que una chica como yo podía ir. Me pidió que le pagara la visita. No podía levantarme. Abrió el cajón de mi escritorio y tomó el dinero de mi monedero. Me colocaron en una cama con ruedas en el vestíbulo, frente al ascensor, en medio de las idas y venidas de la gente. Nadie acudía a atenderme. Llegó una joven con un vientre enorme, acompañada por otra mujer que debía de ser su madre. Dijo que iba a dar a luz. La enfermera le regañó, le contestó que todavía faltaba mucho. La chica quería quedarse. Se produjo una discusión y la chica volvió a irse con su acompañante. La enfermera alzó los hombros y exclamó: «Nos la lleva jugando desde hace 15 días». Comprendí que se trataba de una chica de unos 20 años que no tenía marido. Había decidido dar a luz, pero no la trataban mejor que a mí. La joven que había abortado y la madre soltera de uno de los barrios pobres de Rouen nos encontrábamos en la misma situación. Quizás a ella la despreciaran todavía más que a mí. Recuerdo la sala de operaciones. Me encontraba desnuda bajo una luz violenta, con las piernas abiertas y los pies sujetos con unas correas. No comprendía por qué tenían que operarme si ya no había nada que sacarme del vientre. Supliqué al joven cirujano que me dijera lo que me iba a hacer. De pie, delante de mis muslos separados, gritó: «Yo no soy el fontanero». Son las últimas palabras que oí antes de caer bajo los efectos de la anestesia. Me desperté en mitad de la noche. Una mujer entró en mi habitación y me gritó que me callara de una vez. Le pregunté si me habían quitado los ovarios. Me tranquilizó con brutalidad contestándome que solo me habían hecho un raspado. Estaba sola en la habitación, vestida con un camisón del hospital. Oía el llanto de un niño. Mi vientre era como una especie de recipiente flácido. Al mediodía me trajeron una carne hervida sobre un repollo aplastado y lleno de nervios que ocupaba todo el plato. No pude ni tocarlo. Tenía la impresión de que me estaban dando de comer mi propia placenta. El
El residente que me había atendido la noche anterior pasó a verme. Permaneció junto a la puerta. Parecía incómodo. Pensé que estaba avergonzado por el hecho de haberme maltratado en la sala de operaciones. Me sentía violenta por él, pero me equivocaba, porque de lo único que se avergonzaba, como descubrí esa misma noche, era de haber tratado a una estudiante de la Facultad de Letras como a una obrera textil o a una dependienta de Monoprix. Hacía ya un buen rato que habían apagado todas las luces. La enfermera de noche, una mujer de cabellos grises, volvió a mi habitación y se acercó silenciosamente hasta la cabecera de mi cama. A la luz de la lamparilla de noche, pude ver la expresión benevolente de su rostro. Me susurró con voz gruñona. ¿Por qué no le dijo al doctor la noche anterior que era como él? Después de unos segundos, comprendí que se refería a que por qué no le había dicho que pertenecía a su mundo. Me contó que se había enterado de que era un estudiante después de hacerme el raspado. Probablemente al ver mi carnet de la Mutualidad Nacional de los Estudiantes de Francia. Remedó la sorpresa y la cólera del residente. Pero, ¿por qué no me lo ha dicho? ¿Por qué? Parecía como si ella también estuviera indignada por mi actitud. Debí de pensar que tenía razón y que yo era la culpable de que el doctor se hubiera comportado de una forma tan violenta conmigo. Al fin y al cabo, él no sabía con quién estaba tratando. Al irse, hizo una alusión a mi aborto y concluyó con convicción. Así estará mucho más tranquila. Son las únicas palabras de consuelo que recibí en el hospital. El sábado 25 de enero me fui del hospital. Llamé al doctor N desde la oficina de correos más cercana para anunciarle que todo había acabado. Me aconsejó que volviera a tomar penicilina. En el hospital no me habían dado ningún medicamento. Volví a casa de mis padres y pretexté una gripe para poder acostarme enseguida. Les pedí que hicieran venir al doctor, al médico de cabecera de la familia. El doctor N le había puesto al corriente de mi aborto. Tenía que examinarme discretamente y prescribirme penicilina. Este es el único recuerdo que conservo de los días que pasé en casa de mis padres después de salir del hospital. Estoy recostada en mi cama con la ventana abierta. Leo las poesías de Nerval. Veo mis piernas extendidas al sol y cubiertas con unas medias negras. Me parecen las piernas de otra mujer. A mediados de los años 80 del siglo pasado, Líneas Aéreas Escandinavas, también conocida como SAS o SAS, estaba al borde de la bancarrota. Y la empresa contrató a Jan Carlsson como nuevo director general para rescatarla. Y en efecto, Carlsson la rescató. Acuñó un concepto que se hizo famoso: momentos de verdad. Y los definió como encuentros de los clientes con el personal que los atiende. Esto implica que el personal debía estar consciente de cualquier encuentro con cualquier cliente en donde se necesitara responder a una duda, a un problema, a cualquier situación que pusiera en riesgo el servicio que la empresa daba. Pero también implica que esos empleados debían saber responder a esas solicitudes o problemas de los clientes, y si no sabían cómo hacerlo, tenían la libertad para finalmente, de una u otra manera, resolverle la situación a su cliente. Estos son para Carlsson los momentos de verdad. Y relata en síntesis el significado que fue para Líneas Aéreas Escandinavas este concepto que ahora podemos utilizar en cualquier otra organización. Carlsson dice: el año pasado
Cada uno de nuestros 10 millones de clientes se puso en contacto con aproximadamente 5 empleados de SAS. Y este contacto duró en un promedio de 15 segundos cada vez. Por lo tanto, SAS se ha creado en las mentes de nuestros clientes 50 millones de veces al año. 15 segundos cada vez. Estos 50 millones de momentos de verdad son los momentos que finalmente determinan si SAS tendrá éxito o fracasará. En Causa, en la certificación de atención humana en salud, hemos adoptado y profundizado el concepto y lo hemos definido como momentos de verdad, esto es, ocasiones en las que un paciente o su familiar se encuentran con un prestador de servicios en un paso que se considera crítico o indispensable para que un proceso sea exitoso. Y cuando decimos un prestador, nos referimos desde el policía, que podría estar haciendo el triage en la acera de un hospital, como sabemos que ocurre, hasta la recepcionista, los camilleros, los técnicos, los médicos y por supuesto las enfermeras. Todos. Pero también tenemos que estar conscientes de que cualquier momento puede ser un momento de verdad para un paciente. Hemos escuchado un profundo y doloroso acontecimiento para una joven y atemorizada paciente. Cuando ingresa al Hospital Hotel Dieu de París, por cierto, el hospital más antiguo de Europa, que sigue funcionando, fundado en el año 641. Annie vive momentos de verdad que vale la pena rescatar. Cito solamente 5 momentos de verdad. Cuando Annie entra al hospital, relata, nadie acudía a atenderme. Más adelante, cuando debe ser sometida a un segundo procedimiento quirúrgico y le pregunta al residente qué le va a hacer, no comprende por qué tiene que ser sometida a un nuevo procedimiento, el residente le contesta, yo no soy el fontanero. Cabe señalar que esta frase, en la época en la que se sitúa esta narración, se atribuía a un cómico que hacía burla de políticos en Francia. El asunto no era un chiste para Annie. En tercer lugar, relata también cómo de pronto entra una enfermera a su habitación y dice, una mujer entró en mi habitación y me gritó que me callara de una vez. Y otra enfermera, dice, la enfermera de noche, le reclamó por qué no había dicho al residente que era una estudiante de letras. El quinto momento que podemos rescatar es cuando relata, en el hospital no me habían dado medicamentos. Esta imagen de 5 momentos de verdad en realidad son un gran momento de verdad en la vida de una mujer en su encuentro con un hospital. Pero no es solamente el rescate de estos momentos de verdad lo que nos debe alertar sobre lo que ocurre, y ocurre, por desgracia, a veces con frecuencia. También se atropellaron los derechos de Annie. Veamos. Recibir trato digno y respetuoso. Recibir información suficiente, clara, oportuna y veraz. Decidir libremente sobre su atención. Otorgar o no su consentimiento válidamente informado. Nada de esto ocurrió en ese encuentro. Imaginemos
¿Qué hubiese ocurrido si el residente no se hubiese burlado de ella? Si una enfermera no le hubiera gritado. Si la otra no la hubiese regañado. Y si en el hospital alguien le hubiese dado la medicina antes de darla de alta, o por lo menos una receta para que pudiera conseguir el antibiótico al salir del hospital. Si así hubiese sido, Annie hubiera recibido una atención humana. Los momentos de verdad hubiesen sido positivos. Reflexionamos finalmente. En nuestros hospitales, en nuestras unidades, ¿están claros esos momentos de verdad? ¿Todo el personal está consciente de que debe dar una atención humana en cada uno de esos momentos, en todos los servicios, en todos los turnos? Los invito a estar preparados para esos momentos de verdad. Momentos de verdad que podemos identificar nosotros, pero que no sabemos jamás cuáles son los verdaderos momentos de verdad para un paciente. Por eso, tenemos que estar preparados siempre. Los invito a asegurarnos de que sus pacientes siempre reciban una atención humana. Causa es una cruzada más del Dr. Enrique Ruelas. Acabas de escuchar Causa por una causa. Idea original y guiones, Ángela Piedad. Voces, Ángela Piedad, Enrique Ruelas y Tadzio Neumann. Música original, Benjamín González. Interpretan Benjamín González guitarra y León González armónica. Edición de audio, Jonathan Méndez González y María de la Cruz López. Difusión, Janet Camargo.